La Tierra es un planeta vivo. Esto lo confirman los cambios que ha experimentado a través del tiempo, cambios que los científicos han reconstruido a partir de largos análisis de rocas y de fósiles que conforman las llamadas eras geológicas. Estas etapas permiten ver con claridad la forma como el planeta se consolidó y luego fue creando una serie de condiciones favorables para la aparición de los animales y de las plantas. Estos seres vivos también superaron etapas evolutivas, produciendo formas más complejas de adaptación que lentamente se acoplaron a las condiciones del paisaje. Como resultado de la transformación de los homínidos aparece el hombre en la Tierra en la era cuaternaria, siendo un punto culminante de un largo proceso evolutivo. El hombre se constituyó en el ser vivo con mayores posibilidades, no solo de sobrevivir, sino de transformar la naturaleza de una manera consciente. Para lograrlo, contó con un mayor desarrollo cerebral que le permitió, a diferencia de los demás animales, proporcionarse sus medios de vida, fabricando utensilios y controlando el fuego, permitiendo de esta manera la adaptación a un medio hostil y el aumento de posibilidades de vida, pues mejoró su dieta alimentaria y desarrolló mecanismos de defensa frente al resto de animales. Con el hombre se inicia otro largo proceso de miles de años en el cual se va perfeccionando física, intelectual y socialmente, en la medida en que logra aprovechar los bienes que le brinda la naturaleza. Durante el Paleolítico, la más remota y larga etapa de la historia del hombre, la subsistencia de las hordas primitivas se basaba en la apropiación de frutos silvestres, pues las condiciones ambientales como las glaciaciones y técnicas en la fabricación de instrumentos no les permitían un control de la flora y de la fauna. Al mejorar las condiciones climáticas, con la retirada de los hielos y la consolidación de los rasgos ambientales actuales, los grupos humanos comienzan a frecuentar la ribera de los ríos y lagos. Allí van a residir algunas temporadas, lo que se conoce como sedentarismo estacional, durante las cuales practican el cultivo sencillo y en pequeñísima escala que se conoce como horticultura. Este lento proceso favoreció el mejoramiento de los instrumentos de trabajo, lo que desembocó en la aparición de la agricultura, la cerámica y los tejidos. Todas estas actividades dieron forma a la economía de producción que permitió a las comunidades del Neolítico una cierta independencia respecto a la naturaleza, generándose el sedentarismo y la construcción de pequeñas aldeas que con el tiempo darían lugar a las grandes civilizaciones. Finalmente, al consolidarse la vida comunitaria en las aldeas, organizarse la producción y establecerse las formas de gobierno, la vida espiritual también se transforma. Durante milenios el hombre primitivo no tuvo ningún tipo de idea religiosa, pues las condiciones de sobrevivencia eran tan difíciles que no tenía tiempo ni capacidad mental para organizar un pensamiento religioso. Así, del temor a las fuerzas naturales se pasó al totemismo y a las prácticas sencillas de hechicería. Posteriormente se pasó a la creencia en los espíritus que animan la naturaleza y el culto a los muertos y a las divinidades de fecundidad de la tierra. Todos estos avances dejaron el camino abierto para nuevos descubrimientos, como el uso de los metales, el cobre, el hierro, el bronce y por supuesto el oro.
que sustituirían a la piedra como materia prima para la fabricación de atavíos, herramientas y armas y crearan condiciones para la invención de la escritura y con ella el inicio de los tiempos históricos y de las civilizaciones más desarrolladas. Dentro de este proceso histórico, aparecen en el planeta sociedades que alcanzaron gran desarrollo, con ideas expansionistas de territorio como los griegos, los romanos, los árabes y por supuesto los egipcios, entre otros. En América, las sociedades expansionistas de mayor desarrollo están relacionadas con la cultura azteca, maya e inca, que lucharon contra el invasor español, constituyéndose, según algunos críticos, en el etnocidio más grande de todos los tiempos. Aunque en la actualidad no existen registros exactos que nos permitan aseverar en qué momento el hombre hizo su aparición en América, diversas teorías tratan de explicar este hecho. Una de las más aceptadas es la del francés Paul Rivet, que indica que entre 23.000 y 15.000 años antes de la era cristiana se dieron migraciones de cazadores del noreste de Asia, que pasaron a Norteamérica por el estrecho de Bering. Luego se desplazaron a través del Canadá, los Estados Unidos hasta llegar hasta Sudamérica. Cuando Colón llegó al Nuevo Mundo en 1492, ya existían sociedades indígenas organizadas con un gran desarrollo cultural, como también diversas comunidades en guerras entre sí por el dominio político y territorial. Una de estas sociedades prehispánicas fue la maya, quizás la más desarrollada frente a la azteca y la inca. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, ya la civilización maya había desaparecido. Aún en nuestros días se siguen descubriendo nuevas construcciones y los investigadores se siguen asombrando ante el desarrollo alcanzado por esta cultura. El pueblo maya desarrolló cálculos matemáticos y astronómicos muy complejos. Quienes han estudiado esta cultura no se equivocan al afirmar que habían superado en desarrollo a los egipcios, los babilonios, los chinos, los persas e incluso a los mismos griegos. Se cree que los mayas llegaron a Centroamérica hacia el año 3000 a.C. Luego se ubicaron en la zona central donde alcanzaron un desarrollo sobresaliente. Este periodo es conocido como clásico y oscila entre los años 3000 a.C. hasta el 950 después de Cristo.
Posteriormente, cuando la cultura maya se encontraba en la cima de su desarrollo y por causas aún desconocidas, emigró hacia el norte de la península de Yucatán, periodo este conocido como posclásico entre los años 987 al 1300 después de Cristo. En este lugar las condiciones eran muy difíciles, principalmente por la falta de agua. Desde allí se extendieron hasta el sur, donde encontraron tierras mucho más fértiles. Al igual que las demás culturas prehispánicas, los mayas fundamentaron su economía en la agricultura. Su alimento básico era el maíz, complementado con el cacao, la yuca y el frijol. Hacia el año 1000 después de Cristo, las ciudades de Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán en la península de Yucatán formaban una confederación para fortalecerse y evitar los conflictos mutuos. Con el tiempo, Mayapán asumió el liderazgo sobre las otras dos ciudades. Esta etapa, como las anteriores, terminó repentinamente y de un modo misterioso, sin que hasta la fecha se conozcan explicaciones que aclaren la dispersión y desaparición de este pueblo. Se cree que una de las causas de su desaparición fue una profunda crisis, luchas internas políticas y numerosas catástrofes causadas por huracanes y pestes. Cuando los españoles conquistaron la región, solo encontraron ruinas y una población indígena dispersa. Algunos investigadores atribuyen a los mayas valores poéticos y contemplativos, una cultura entusiasmada por la belleza de la flora y de la fauna que los rodeaba, respetuosos de la existencia y costumbres de las demás tribus. Su principal característica era el animismo natural con que denominaban a sus dioses, por sus tranquilos cantos, ritos y símbolos religiosos, en donde estaban ajenos los sacrificios humanos. Sus monumentos y producciones culturales son menos majestuosos que el de los aztecas, menos exagerados y menos monumentales. Desde el punto de vista científico, los mayas desarrollaron técnicas astronómicas como el observatorio de Chichén Itzá, desde donde por más de cientos de años recopilaron información para predecir los eclipses, calcular el tiempo y crear las bases que originó el calendario maya. Su desarrollo fue verdaderamente brillante. Así lo manifiestan sus prodigiosas obras arquitectónicas, literarias y científicas, esculpidas en murales bellamente pintados, en altares minuciosamente decorados, en los códices, en sus construcciones armoniosas, en los patios de pelotas y en otras manifestaciones que dan cuenta de su grandeza y gran desarrollo. Fueron especialistas en cosmogonía, astronomía,
y un sistema matemático que poco a poco fue madurando hasta alcanzar una perfección que hoy asombra a los investigadores de su cultura. Por ejemplo, habían desarrollado un sistema numérico basado en puntos y barras. Los puntos tenían un valor de 1 y las barras equivalían a 5 unidades. Igualmente, habían descubierto el valor del 0. Desde lo literario, esta sociedad precolombina, la más alta en desarrollo intelectual, organización política y económica, había ideado un sistema de escritura basado en grafismos jeroglíficos muy parecido a los egipcios, que pintaban en una especie de papel que fabricaban de la corteza de un árbol muy parecido al papiro elaborado por los nativos de la selva amazónica conocida como Yanchama. En estos papeles, los mayas plasmaban sus creencias religiosas y parte de su historia. Este sistema ideográfico se le conoce con el nombre de códice. El principal libro de los mayas es el Popol Vuh, conocido como el libro del consejo o libro de la comunidad, escrito por un monje maya del linaje de Cabet. Este consta de 3 partes. La primera parte es un relato cosmogónico que describe la creación del mundo y del hombre. La segunda parte cuenta el origen del sol y la luna, llamados Unapu ex Balanque. La tercera parte narra sus orígenes y su organización social, además de relatos para curar enfermedades y reglas cívicas. También escribieron el Chilam Balam, que traduce boca de jaguar, en el que se recopilan diversos temas religiosos míticos, rituales, predicciones proféticas e históricas, con explicaciones sobre el calendario maya. Dejaron igualmente códices sobre astronomía, como el de Dresde, el trocortesano que trata sobre adivinación y el perestano que es un tratado ceremonial. La literatura maya era privilegio de los sacerdotes, quienes la enseñaban a los monarcas de la tribu, pero era el grupo sacerdotal el encargado de transmitir la cultura a los descendientes mayas. Cuando los mayas lograron el máximo desarrollo, entraron en una profunda crisis que derrumbó sus estructuras jerárquicas, políticas y económicas. A la llegada de los españoles, muchos mayas se encontraban con los aztecas en condición de esclavos, capturados en las guerras entre tribus, y solo encontraron ruinas de esta sociedad, la más desarrollada de las tribus amerindias.